Gracia y paz, amados hermanos, y Dios les pueda bendecir en gran manera en esta hermosa mañana, pues siento el deseo de compartir una porción de la palabra del Señor en esta hora de la mañana, podría decir en esta hora de a mediodía, pues ya cuando se está acercando la hora del almuerzo. Pero lo que más me llama la atención, amados hermanos, es que hemos estado viendo las noticias de lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos y principalmente quiero contarle y decirle lo que yo con mis propios ojos pude ver el día de ayer, lo que sucedió aquí en Texas, donde nosotros fuimos pues a, a hacer un trabajo donde pasó la creciente, donde perecieron unos niños americanos y donde muchas personas fallecieron y perdieron sus bienes, donde surgió la gran tempestad de la lluvia y pues el río pues creció en abundante y pues fue algo extraordinariamente asustable, amados amigos y oyentes y hermanos en diferentes partes del mundo que van a estar escuchando. Quiero decirles, amados hermanos, que todo lo que está sucediendo son acontecimientos que Dios los ha determinado porque Dios tiene todo el control y Dios determina que sucedan esas cosas debido a la maldad que hay en el ser humano, dentro del corazón del ser humano. Y como este país, lo que es Estados Unidos, está lleno de diferentes costumbres y de diferentes personas de diferentes países, y pues hay diversidad de religiones y diversidad de personas que están acomodadas, que no viven de acuerdo a la saludable palabra del Señor. Y si este país estuviera bajo los preceptos, bajo las órdenes de Dios, fuera un país que no sufriera esas catástrofes que quizás no se ven en ningún otro país, amados hermanos, porque lo que se vio el día de ayer, pues que nosotros anduvimos reparando una planta de energía eléctrica, fue algo extraordinariamente, pues, donde se ve el caos y la situación crítica y triste, pues, las autoridades aquí de este país, pues, por aire, en helicópteros y por tierra, pues, estaban descongestionando la situación difícil que estaba viviendo y se sigue viviendo, es lamentable. Pero quiero que vayamos a un pasaje bíblico que nos habla de cuando Jesús calma la tempestad. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, en el versículo 23, dice: para honrar a la deidad, Dios Todopoderoso, a través de Jesucristo, el cual murió por cada uno de nosotros, y el Espíritu Santo, pues, que nos guía a las sendas de justicia, dice. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo una gran bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Esta es la palabra de Dios que ha sido escrita, pues, y que nosotros la tenemos muy cerca para ustedes la pueden estudiar y pueden escudriñar lo que es Mateo 8
23, también Lucas capítulo 8 en el versículo 22. Amados hermanos, viendo la gran tempestad que estos hombres, los discípulos del Señor, estaban navegando esa barca, y dice aquí la escritura que el Señor estaba abajo, dormido, gloria al Señor. Y pues ellos, al ver la tempestad, porque es muy triste y lamentable, amados hermanos, ver la tempestad de los vientos, la tempestad de las lluvias, cosas de lo cual la misma escritura lo habla. Es muy difícil y es muy triste y lamentable, la verdad. Y vemos la escritura donde estos discípulos, estando con el Maestro, estando con el Señor, y la tempestad del mar se les vino, gloria al Señor. Pero luego ellos, dice que clamaron al Señor, porque el mar, en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Lo que vemos aquí, amado hermano, es que estos hombres se preocuparon, quizás tuvieron temor de perder la vida o perder las posesiones materiales de la barca, y pues no tenían otra opción que clamar al Señor, porque la única opción, amados hermanos y amigos, que nosotros tenemos es clamar al Señor en los momentos difíciles, porque la misma escritura lo dice, que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor en su palabra. Y pues que no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí, lo dice Cristo en Juan 14:6. Pero vemos aquí que el Señor tomó el control y diciendo, los hombres se asustaron. ¿Quién es este hombre que aún los vientos y el mar le obedecen? Porque Dios, desde el momento que anda en una oportunidad sobre encima de las aguas caminando, Dios muestra que Él está por encima de todo lo que es la naturaleza, de vientos, de agua y de todo. Y Dios le tiene leyes a todo, al sol, a la luna, a las estrellas, y le tiene leyes al mar, a todo, a la tierra. A nosotros nos ha dado la ley, lo cual es la palabra, para que nosotros la vivamos y la pongamos en práctica. Entonces vemos que estos vientos y estas mareas y todo esto, el mar y todo esto, cuando el Señor lo reprende en el capítulo 26, se hizo bonanza, dice, grande bonanza, se llegó la paz y se llegó la tranquilidad. Si usted ve unos pasajes bíblicos que lo mencionan también, que se hizo una gran circunstancia bien difícil, es en el libro de Jonás. Si usted le quiere echar algún vistazo, son muy cortos los capítulos. Y dice la escritura que cuando Jonás estaba huyendo de la presencia del Señor, pues que entró en rebeldía, pues y en circunstancias contrarias, y pues un hombre pues que quería huir de la presencia de Dios, aún comprando un boleto y iba a viajar, pues agarró una de esas barcas y iba pues, y vino aquella gran tempestad en el mar donde parecía que la barca se iba a partir en pedazos, y de repente los marineros aquellos empezaron a echar suerte, pues y pues la suerte cayó en Jonás y se dieron cuenta que era un siervo del Dios Altísimo. Pero vemos que la tempestad que se vino, pues, y aquellos hombres empezaron a clamar al Dios de ellos, porque ellos eran idólatras, estaban creyéndole a otros dioses, o que por medio de esos otros dioses se iba a manifestar un milagro. Pero vemos que no sucedió así hasta que lanzaron al que seguía a Dios, al que servía a Dios, lo lanzaron como propiciación por la causa, para salvar la causa de ellos. Y entonces allí el mar se aquietó. Y entonces vemos aquí en la escritura también
Lucas, como le había mencionado en el Lucas capítulo 8. Capítulo 8, en el versículo 22 dice: aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. Y partieron, perdón, que iba a decir del Jordán. Y partieron, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron: maestro, maestro, que perecemos. Despertando, él reprendió el viento y las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Amados hermanos, sabemos que estos hombres podían haber tenido fe, pero esas circunstancias se daban para la prueba de vuestra fe, para probarnos. A veces es necesario que vengan las circunstancias, las pruebas. Y no hay quien no tenga pruebas, amados hermanos, de diferentes maneras. Pruebas espirituales, circunstancias difíciles, económicas, enfermedades que se viven hoy en día. Y el que no sufre de una manera, sufre de otra. Pero tenemos a quien clamarle. Porque mientras estemos en la barca, lo cual es Cristo, la barca es símbolo de Cristo, como el arca de Noé, somos salvos porque tenemos a quien clamarle, que es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual murió en la cruz por cada uno de nosotros. Y dice que el 23, pero mientras navegaban, él se durmió y se desencadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Amados hermanos, nosotros siempre que viajamos hacemos muchos recorridos por todo este estado y a veces salimos muy retirados, a veces 4, 6 horas que navegamos en carro y pues con diferentes maquinarias. Nosotros en ocasiones nos dormimos, pues solo el chofer a veces él va despierto. Y así pasó con estos que dice aquí que navegaban y Jesucristo se durmió y se desencadenó una tempestad que peligraban, dice. Y nosotros hoy en día, amados hermanos, a lo que menos queremos llegar es a que entrar en una circunstancia donde nuestra vida esté en pánico y en peligro. Porque lo que menos queremos nosotros pues es que nuestra vida peligre, porque sentimos temor de perecer. Aún si usted ve en Hechos de los Apóstoles, ve que también el apóstol Pablo sufrió una gran circunstancia, unos grandes problemas donde el apóstol Pablo viajaba y se desencadenó una gran circunstancia, una gran tempestad en el mar. Y dice la escritura que pues que muchos navegaban, pero lo interesante, amado hermano, es que usted tenga a Dios en su corazón, en su mente, y no confíe en su corazón, debe de confiar en Dios, porque la escritura dice que engañoso es el corazón, pero Dios no lo va a engañar, ni me va a engañar a mí, pero debemos de confiar primeramente en Dios y no en nuestro corazón. Y dice la escritura que el apóstol Pablo viajaba y viniendo aquella gran tempestad, pues la barca también empezó a sufrir percance, porque no es fácil andar navegando, pues, y se había perdido toda posibilidad de vivir. Aún los marineros, todos aquellos que navegaban, a esa gente ya llevaba varios días hasta sin comer y sin beber, pero el apóstol Pablo, como un hombre que tenía la confianza 100%, dice en el 27, capítulo 27 de Hechos, en el versículo 23,
En el versículo 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues aún pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque lo que menos, como le decía anteriormente, queremos nosotros es que perezca nuestra vida, pues llegar a una circunstancia difícil, pues. Y dice el 23 que es un texto muy interesante, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Gloria al nombre de Dios. Este es un poderoso texto bíblico del cual nosotros nos podemos llenar de mucha confianza en Dios, mucha confianza y una certeza en el Señor, y pues mucha fe, porque lo que afirma el apóstol Pablo, estando en una gran tempestad, estando en una situación difícil, amado amigo y amado hermano, si usted está pasando una tempestad, un momento difícil, ven a arrodillarse a los pies de Cristo. No importa el lugar donde esté, no importa si es rico, si es pobre, o la estatura, o qué clase étnica, o qué tipo de persona sea. Lo importante es que usted reconozca a Dios, reconozca a Jesucristo, pues el que es el dador de la vida, y venga, porque ve que en medio de la tempestad del mar, el apóstol Pablo dice que en el capítulo 27, verso 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. El apóstol Pablo no estaba en la sinagoga, no estaba en una iglesia, no estaba en su casa, no estaba ni en la tierra, amados hermanos. No estaba ni en un lugar seguro. Estaba en la mar. Estaba a las expectativas de que la barca se hundiera, de que otra situación difícil pasara, de que el mismo Señor se durmiera. Pero podemos sacar conclusiones a nuestro sentido común y ver que en medio de las dificultades, en medio de las tribulaciones, en medio del dolor, de cuántas persecuciones que se han vivido, allí Dios está con cada uno de nosotros. Por eso el mismo Salmo dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria al Señor. Entonces vemos este texto bíblico, dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quién soy y a quién sirvo. Lo único que Pablo estaba muy consciente que él era de Dios, porque dice en Gálatas capítulo 2, verso 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, ya él pertenece a Cristo, ya está aliado a Cristo, está en un solo cuerpo con Cristo. Y dice, y soy y a quien sirvo. Entonces, él está consciente que es de Cristo, que es de Dios y que a Dios sirve. Entonces, por eso es que el ángel lo estaba guardando, lo estaba cuidando y lo estaba protegiendo. Entonces tenemos muchos textos bíblicos y muchas promesas para cada uno de nosotros, porque Pablo le iba a predicar a los gentiles, pues lo cual nosotros somos por creencia en, bueno, ese es otro tema, pero nosotros bíblicamente éramos llamados gentiles por causa de la incircuncisión y por causa de también como éramos llamados como prosélitos y en otras partes también como paganos, pero ya vueltos a Cristo, pues en Cristo somos nueva criatura, pues, pero ya ese es un tema muy aparte. Pero estamos viendo el asunto de la tempestad, cuando viene la tempestad a su vida. Yo no sé qué problema esté pasando usted, qué situación esté pasando usted políticamente, económicamente, espiritualmente, pero yo le animo a que vaya y le eche un vistazo a la escritura y se encienda usted y se encierre en su aposento, en su cuarto, en su recámara, no importa dónde, porque Dios es espíritu, en su trabajo, en cualquier lugar, porque Dios está en todo lugar, porque Él es omnipresente, gloria al Señor, y Él está presente en todos los lugares de la tierra. Y le eche un vistazo a la escritura y vea las promesas que están, donde promesas que se cumplieron a tantas personas que sufrieron tantas dificultades. Porque si usted observa la escritura,
amado hermano y amado amigo, vemos que la escritura está señalando un día malo y en otras partes está señalando días malos, dice el mismo apóstol Pablo, que lo relata en el libro de Efesios, en la carta de Efesios, le está diciendo al pueblo que debe de orar constantemente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, dice Efesios capítulo 6 en los textos finales, orando en todo tiempo con toda oración y súplica y velando en el Espíritu. ¿Por qué dice ese texto bíblico así? Porque anteriormente está señalando un texto bíblico que dice que hay un día malo, donde ese día debemos de estar preparados para ese día. No se sabe si puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser pasado, donde quizás usted ha pasado un día malo, donde ha sufrido insultos, incoherencias, ofensas, habladas, pleitos, tantas circunstancias que estamos viviendo en este mundo, en esta vida. Entonces el día malo llega y debemos de estar preparados, y allí le da el menú Efesios capítulo 6 para enfrentar ese día malo. Y también el mismo Efesios habla de días malos. Podemos mencionar que pueden ser semanas, puede ser 2 o 3, 4 días de circunstancias difíciles, de tempestades, que lo habla la escritura. Pero sin más palabrería, me gustaría que le echemos un vistazo a esos textos bíblicos, gloria al Señor, para que usted en su casa, para que usted en su hogar, para que usted donde quiera que esté me pueda acompañar y pueda ir a la escritura, porque a mí me gusta que usted vaya a la escritura y usted le saque más conclusiones y usted compruebe lo que estamos hablando, lo que estoy diciendo. Debe ser como aquellos hermanos bereanos de que habla Hechos de los Apóstoles, que observaban la escritura a ver si aquellas personas estaban de acuerdo a la escritura, porque hoy en día se está viviendo un evangelio totalmente diferente. No es que el evangelio haya cambiado, como dice el apóstol Pablo, sino que lo están tergiversando, dándole otro significado y dándole otro camino, otra dirección al evangelio. Pero usted sabe, amado amigo y amado hermano, que vienen situaciones difíciles a este mundo, y si usted no se agarra del dador de la vida, estamos buscando nosotros diferentes lugares. El ser humano está buscando dinero, está buscando esto, está buscando lo otro, pero debe de abocarse a Cristo, porque Cristo es quien da la paz y Cristo es quien da la seguridad. Y no le voy a decir que vendrán días buenos o días agradables y bendiciones, pero también la Biblia habla que vienen situaciones difíciles al ser humano, pero el que esté en Cristo va a ser protegido, va a ser guardado, aunque muera, aunque perezca, pero en la otra vida será una vida larga, una vida eterna. Pero viendo lo que le anuncié anteriormente en la carta de Efesios, gloria al nombre del Señor, en el 5, capítulo 5, en el versículo 15 y 16, dice, mirad, dice, hay que ver, amados amigos, amados hermanos, hay que ver cómo anda nuestra vida, cómo está nuestra vida delante de Dios y delante de las personas que nos rodean. Aunque es imposible agradar a este mundo, porque este mundo nos causa problemas, pleitos, enemistades, contiendas y celos, porque el uno dice yo soy de esto, yo soy la verdad, esto, lo otro, pero es difícil, pero debemos de echarle un vistazo a nuestra vida, a lo que nos rodea también, porque dice, mirad, dice el capítulo 5, verso 15, mirad, dice, pues con diligentemente debemos de ser muy inteligentes, usando el sentido común y usando en primer lugar lo cual es la palabra de Dios, lo cual vamos a ver qué es la palabra de Dios más adelante en el capítulo 6, en el verso 13 y 14 en adelante. Pero dice aquí, mirad pues, debemos de ver, debemos de observar, de echarle un vistazo con esos ojos espirituales, con esa mirada hacia el frente, hacia el blanco que es Cristo Jesús, viendo hacia la cruz del Calvario donde fue derramada la sangre de Jesucristo. Dice, pues con diligencia, ¿cómo andéis?
cómo andamos, amados hermanos, cómo andamos caminando. Por eso dice el profeta, paraos en los caminos, cómo andéis, dice, cómo andéis, dice, no dice como necios, sino como sabios. Debemos de pedirle sabiduría y conocimiento a Dios para andar sabiamente cuando vamos a andar en nuestro trabajo, cuando vamos a salir hacia la tienda a comprar, hacia la pulpería, como se le llama en Honduras, hacia abarrotes, como se le llama en México, a las pulperías, y tienda, como se le llama aquí en Estados Unidos, a los Walmart, a la H-E-B, diferentes tiendas. Debemos de saber cómo andamos y a qué vamos a esos lugares, a qué es que vamos, qué vamos a comprar, qué es lo que vamos a aportar en nuestras manos. Gloria al nombre de Dios. Dice, cómo andéis, dice, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, dice el 16, porque los días son malos, como le había reiterado, como le estoy reiterando nuevamente de lo que le dije anteriormente, de que habla de un día y habla también de días que son malos, porque los días son malos y estamos viviendo tiempos de dificultades donde los días son bien malos, donde de repente usted no espera y le viene un problema a su vida, le viene un problema a su familia y siéntase dichoso y déle gracias a Dios cuando el problema no es caso para muerte, donde muchas personas hasta perecen, muchas personas pierden seres queridos que han muerto, gloria al nombre del Señor, y pasan momentos difíciles. Otras personas sufren quebraduras, fracturas o heridas y cuantas cosas. Y otras cosas también es en lo emocional y también en lo espiritual, también donde hay insultos y hay personas débiles la conciencia y reciben heridas en lo interno, en el corazón. Pero Cristo puede sanarle todo eso. Y por eso es que dice aprovechando bien el tiempo. Debemos de aprovechar bien el tiempo al máximo, amados hermanos y amigos, para estudiar esta escritura, porque dice que hay que indagar, que es investigar, y investigar y indagar viene siendo la misma palabra que quiere decir escudriñar, y escudriñar es tratar de conocer más el camino de Dios, el camino de Jesucristo, la Sagrada Escritura. El mismo Cristo dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ella está la vida eterna. Y esta Escritura es la que da testimonio de Dios a través de Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Y en muchos videos y en muchas ocasiones seguimos hablando pues perfectamente de lo que es la Escritura y de lo que Dios nos ha regalado. Pero dice, aprovechando bien el tiempo a lo máximo, amados hermanos, porque los días son malos, gloria al nombre del Señor. Los días son días bien peligrosos. Pero si usted ve y le echa un vistazo el mismo Efesios capítulo 6, en el verso 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura, toda. Debemos de tomar todo el equipaje, así como cada uno de nosotros trabajamos aquí en Estados Unidos, amados hermanos y amigos. Nosotros nos cubrimos la cara nos cubrimos la boca, nos cubrimos los ojos con lentes, las manos con guantes, con camisa manga larga, con pantalón, con buen cinto, como se le llama en México, con buena faja, como le llaman en Honduras, y pues, y las botas que sean de casquillo, como le llamamos en Honduras, con cubo. Casquillo es un pedazo de fierro, es una seguridad, pues, y con un buen casco, tal como lo está mencionando aquí la armadura de Dios. Tomad todo, dice, la armadura de Dios, y es para resistir en el día malo, dice, y habiendo acabado todo estéis firmes. Pero ¿sabe cuál es la gran noticia que le voy a dar? Y la excelente noticia, que es el Evangelio, la palabra de Dios, que dice aquí al final, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. O sea, los días malos que habla Efesios 5, 16, los días malos, y 5, 13 del día malo, cuando estéis firme, vas a quedar firme después de que haya acabado todo, dice aquí, estar firme, después de que se haya terminado la tempestad que Jesucristo vio allá cuando los discípulos le dijeron que la tempestad los estaba atacando, pero la tempestad
pasa, porque la palabra de Dios dice que todo pasará, aún el cielo y la tierra. Entonces cuando todo pasa, dice estar firme, porque ha acabado todo, estar firme, pero después quedamos firmes después del día malo y de los días malos. Pero cuando escudriñamos la escritura, cuando la estudiamos y cuando la ponemos en práctica y cuando estamos constantemente clamándole al Señor y ve que allí dice, y allí dice, gloria al nombre del Señor, dice aquí, y tomad en el 17, dice 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Debe de usted agarrar esta espada, la palabra del Señor. Estos 66 libros los debe de escudriñar, lo cual es la espada, dice aquí, la espada del Espíritu. Podemos ver que aquí se menciona la Trinidad, porque vemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Vemos que Dios en el Antiguo Testamento dice que estaba creando por la palabra, lo cual es Cristo. Y la espada es del Espíritu. Estamos viendo que el Espíritu Santo está interviniendo junto con la palabra, que es la palabra de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y quiero decirles que no hay quien no haya pasado momentos de tempestad, momentos de situaciones difíciles, angustias, persecuciones, dolores. Lo vemos en la palabra del Señor. Vemos cómo Elías fue perseguido, aún por aquella mujer, la mujer de Acab. Vemos que ese hombre hasta huyó hacia los montes, hacia las cuevas. La escritura lo dice en Reyes. Si usted le quiere echar un vistazo, también vemos que David sufrió circunstancias difíciles, donde fue perseguido, aún sufrió la tempestad porque su propio hijo se le vino en contra, pues el mismo Absalón, también cuando el mismo Saúl lo persiguió para matarlo, y eran circunstancias difíciles, donde eran problemas de muerte, donde David estaba pasando momentos difíciles de tempestad, era el día malo, eran los días malos que estaba viviendo, pero vemos que luego pasó todo eso, pasó la tempestad y los días malos, y luego pues vino la bonanza, de lo cual habla el libro de Mateo 8:23 y Lucas también 8:22. Si usted le quiere echar un vistazo a la escritura para que vea allí también, allí 27, 23 de Hechos de los Apóstoles. Y también vemos aquí, donde estamos aquí en la palabra del Señor, que nos está diciendo del día malo y de los días malos. Y podemos sacarle más conclusión, podemos seguirle sacando más para que usted aprenda y para que usted también me enseñe a mí, porque nunca terminamos de aprender y de enseñar lo que es la palabra del Señor. Y vemos cuántos hombres sufrieron persecuciones, dificultades, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento vemos que el mismo Pablo sufrió dificultades difíciles, cárceles, pleitos, problemas de muerte. Aún él fue martirizado, todos los apóstoles. Y vemos que todos ellos, y usted y yo también, pasamos momentos difíciles. No le voy a decir que no los pasamos, pero siempre tenemos la confianza en el Señor. Y también en el Antiguo Testamento podemos ver tantas personas que sufrieron días malos. En el caso de Daniel, cuando estaba en Babilonia, que fue de los deportados que llevó Nabucodonosor, se lo llevó pues, y Daniel pues fue calumniado y fue echado pues ahí en el pozo de los leones. También los otros compañeros de Daniel pues fueron lanzados al horno de fuego. También situaciones difíciles, amados hermanos. Lo mismo que José también fue vendido por los hermanos, si usted lo ve en Génesis, y pues lo vendieron y fue calumniado, y pues, pero después de eso viene la bonanza, donde Dios lo saca a uno pues y lo pone en lugares interesantes y en lugares tan importantes donde las personas no se imaginan, porque como Dios es perfecto. Y podemos ver muchos ejemplos bíblicos y muchas personas que han sufrido, y podemos ver en el tiempo actual también que
hay muchas personas también que están sufriendo, que han sufrido y que Dios ahora pues les ha dado la victoria. Yo, por ejemplo, yo siempre tengo mi testimonio pues de lo que Dios me ha guardado pues tanto en mi país, en Honduras, como Dios me guardó, me protegió también en Guatemala, en México también, y pues la misericordia de Dios pues se ha extendido aquí en los Estados Unidos, pues, y Dios me sigue guardando y protegiendo y me da grandes privilegios pues de escudriñar la escritura y dirigirme hacia cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos. Así que para mí ha sido un gran placer y un privilegio pues de parte del Señor poder ver compartido este mensaje de la palabra del Señor, lo cual sirve para edificación de su vida y de su familia, y pues nos puede seguir en diferentes plataformas, pues en YouTube y en TikTok, también en el Facebook, también en Instagram. Pero es bueno, hermano y amigo, pues que le eche un vistazo a la escritura, como dicen algunos temas que tengo, ir a la escritura o directamente a la escritura o echarle un vistazo a la escritura, porque aún la escritura lo dice, mirad, como dice el 5:15, mirad pues, hay que ver, hay que observar y pues ver cómo está nuestra vida delante de Dios y hacia dónde vamos y a cómo está nuestra familia, pues cómo están nuestros seres queridos. Así que Dios le bendiga y un placer haber estado con cada uno de ustedes, amados hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la mediodía. Dios les bendiga y un placer y un privilegio de parte de Dios. Los quiero mucho. Un saludo para Honduras, un saludo para México, para Guatemala y un saludo para muchos amigos que tengo aquí en Estados Unidos también. Y pues Dios les pueda seguir bendiciendo y muy pronto pues estaremos predicando la palabra de Dios en diferentes lugares, porque Dios pues nos llevará a diferentes lugares. Y recuerde también que usted puede escuchar la palabra de Dios sin ningún costo, porque el Evangelio de la Salvación es gratuitamente, usted no tiene que pagar absolutamente nada, porque cada uno tenemos el derecho de trabajar para sobrevivir y pues escudriñar la escritura. También debemos de estar sujetos al pastor, pues a lo que dice la palabra de Dios, pero a lo que dice el pastor, pero conforme a la palabra de Dios. Porque si el pastor lo dice conforme a la palabra de Dios, aunque algunos textos está hablando hacia el pueblo de Israel, y uno es el pueblo de Israel y otro somos nosotros, que somos la iglesia de Jesucristo. Entonces, por eso yo le animo que estudie la escritura y que pregunte y que analice punto por punto los textos bíblicos con los contextos, porque de repente a veces pues como seres humanos nosotros nos equivocamos. Yo me equivoco como soy un ser humano, entonces yo tengo muchos errores pues y pues, pero yo le animo a seguir hacia adelante, porque la victoria es en Cristo Jesús, es nuestra pues. Y pues como dice Corintios pues que dice que el trabajo en el Señor nunca es vano. Yo deseo que usted escuche el mensaje de la palabra de Dios y acepte a Jesucristo como único y salvador de su vida, porque el tiempo que estamos viviendo es demasiado difícil, donde hay los rumores de guerra, los pleitos, pues las mareas, los terremotos y diferentes circunstancias que vienen a nuestra vida. Amado hermano y amado amigo, por favor, ríndase a los pies de Cristo. Cristo le ama, Dios le ama, y por favor escuche la palabra del Señor. No importa quién la dé, pero escuche la palabra del Señor, porque la fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. Así que le agradezco mucho por la sintonía y Dios me le bendiga en gran manera y bendiciones y buenas tardes.